Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, buenas tardes. Hoy día estamos con nuestro invitado. Él es Clemente Riedemann Vázquez. Él es poeta, nació en el sur de nuestro país, en Valdivia. Ha publicado varios libros, entre ellos Caramagüén, Primer Arqueo, Gente en la carretera, Rito de pasaje, entre otros. Además de su obra poética, él ha investigado el patrimonio cultural de la zona sur de nuestro país y ha incursionado en diversos géneros literarios, como el teatro, la canción popular y el artículo crítico. Clemente también es profesor de historia y tiene estudios de antropología. Y además ha trabajado con el grupo Schwenke y Nilo. Algunas de sus letras son como Entre el nicho y la cesárea y Lluvias del sur. Gracias, Clemente, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa. A ti, Susana, muchas gracias y un saludo muy cordial a los auditores y auditoras de tu bello programa. Gracias, Clemente. Y para comenzar esta conversación, esto nacido en el sur del país, ¿cuál es tu historia de el país del sur, del país y el lugar del sur, que es como un país? Claro, tiene razón, así como el norte grande tiene también su propio carisma y como toda la zona central que forma parte de la tradición de nuestra chilenidad y como lo es también el mundo de la Patagonia. Ajá. Estos cuatro ámbitos son los que yo siempre he pensado que en realidad Chile puede culturalmente fragmentarse, no en 13 o 14 o 16 regiones como ahora. Esos cuatro grandes ámbitos para mí es el país que he podido conocer mejor de esa manera. Perfecto. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido esto de nacer en el sur y transitar a la zona central? En relación con mi nacimiento, habría sido mejor preguntárselo a mi madre. Ya. Pero ya no está con nosotros. Ok. Pero nací en esa ciudad, en Valdivia, mi familia es descendiente de alemanes, Ya. por parte de mi padre, y de españoles por parte de mi madre. Ok. Nací en la clínica alemana allá en Valdivia, un establecimiento de salud tradicional en todas las ciudades que fueron recibieron la inmigración de los colonos alemanes a mediados del siglo pasado. Ya. Entonces era como común, ¿verdad?, que los descendientes de los inmigrantes naciesen en ese lugar. Curiosamente en una calle que se llama Arauco. ¡Oh, qué potente! ¿Y cómo fue que llegaste al planeta? Soy el segundo hijo de 3. Fue un poco complicado llegar porque nací con una técnica que antes se llamaba forceps. Okay. ¿Ya? Así que parece que uno tenía que tirarle la cabeza con una suerte de tenaza así, y hasta que se la dejaban a uno como melón. Okay. Los años posteriores a lo mejor, ¿verdad?, han demostrado que efectivamente esa violenta manera de llegar al mundo pudo haber tenido efecto, ¿verdad?, en alguno de mis comportamientos. Okay. Bien. Y la poesía, las letras, ¿cómo te fuiste relacionando con ella? Bueno, mis padres, recuerdo yo, eran buenos lectores. Ya. Y leían de todo, de una diversidad de libros, historietas, cómics, periódicos. Ajá. Claro que en un contexto donde todavía no había televisión, entonces era la manera que tenían las personas de informarse y de aprender y de entretenerse. Okay. Pero para mí pienso que fue bueno haber nacido en ese periodo de transición previo a la aparición de la televisión. Ajá. Porque como tú sabes, ¿verdad?, cuando uno es pequeño quiere emular a sus padres y termina repitiendo algunas conductas, ojalá siempre sean las buenas, ¿no? Y yo creo que estas lo fue realmente, porque pienso que
la lectura contribuyó fundamentalmente, ¿verdad?, a formar mi imaginario, al que se sumó después la música, Ya. que fue muy importante siempre para mí, la música popular. Ajá. Después aprendí a conocer las otras músicas, la clásica, el jazz, la experimental, y a lo que se sumó después el cine. Perfecto. Yo creo que estas tres vertientes de información, de entretención, de conocimiento, configuran, digamos, un interés por llegar alguna vez a producir comunicación y no solo recibirla. Perfecto. ¿Y cómo fue que entró la música? La música, porque en las casas nuestras en el sur habían siempre discotecas de vinilo, Ya. de diferentes tipos de música. Y era entretenido también la mecánica de producir el sonido, o sea, esto de revisar los discos, ¿verdad?, ver las fotos, ver la contraportada, sacar el disco, ponerlo, ¿verdad?, en el pick-up, ver cómo se accionaba ese mecanismo. Era un rito, ¿verdad?, Como un ritual, sí. entre el placer y la tecnología, que uno todavía echa de menos. De hecho, se ha vuelto a poner de moda, ¿verdad?, como vintage, ese Ajá. tipo de... Pero entonces escuchar música exigía una especie de predisposición, de preparación, ¿verdad?, para hacerlo conscientemente, que es el modo en que a mí me gustan hacer las cosas, digamos. Sin duda. Y esto de que fuera la música popular. La música popular, porque yo vivía en un barrio a la orilla del río Callecay, en Valdivia, un barrio de industria y por lo tanto un barrio también de obreros. Ajá. Y entonces cerca de la casa habían muchos negocios donde los obreros, después de su jornada de trabajo, pasaban a divertirse, a jugar al tejo, a armar chicha. Y ponían la música muy fuerte. Genial. Primero era solamente, recuerdo yo, el corrido mexicano, lo que más sonaba. Ya. Después llegó la cumbia, en los 60. Y entonces uno de niño, ¿verdad?, mientras juega, está con sus amigos, hace otras cosas, en su patio está sonando esa música, y como se van repitiendo algunas canciones, Ajá. se te empiezan a instalar frases, ¿verdad?, tonalidades, expresiones, que civilizamente se van incorporando al lenguaje coloquial que uno emplea después. ¿Ya? Genial. En un primer momento la cultura popular, tú sabes, ¿verdad?, usarlo, emplearla en términos de lenguaje era mal visto antes, digamos, por los mayores. Ya. Pero con el tiempo yo decidí darle un espacio importante dentro de lo que es mi expresión escrita y por supuesto dentro de la expresión oral. Espero tener oportunidad en esta conversación de emplear algunos. Estupendo. Bienvenida. Clemente, y más tarde el cine. ¿Cómo entra el cine en tu mundo existencial? Mira, mi primera experiencia fue cuando estaba en el kinder, en el colegio alemán. Ajá. Este colegio fue el primero, junto con los salesianos, que incorporaron el cine como instrumento educativo. Ya. Entonces, en el kinder, antes de aprender a leer, nos llevaban, me acuerdo, a una sala oscura, y todo eso ya era como maravilloso. Como misterioso. Pero nos pasaban unas películas como terribles, así, pues, ponte tú, el lobo comiéndose la caperucita. Y yo era bien, recuerdo yo que tenía un efecto bien traumático para todos los niños, ese tipo de escena. Ya. Todas estas cosas yo las traté después en un libro que se llama Isla del Rey, que tú no mencionaste al comienzo, pero es en mi libro donde hago toda esta memoria de la infancia. Ya, como una infancia donde los niños, ¿verdad?, están habitualmente en una situación de soledad, ya, no solo física, sino también anímica, mental. Ajá. Y esa experiencia de cine, que para mí fue bien terrible, se compensó después cuando me pasé a los salesianos, Ya. que ellos le dan mucha importancia al cine. Nos hacían ir al cine todos los fines de semana. Y ahí ya empecé a ver películas más largas y a poder entender la importancia que tiene también como medio de comunicación para la educación. Perfecto. Y bueno, después, yo recuerdo mi primera gran frustración fue cuando mis padres nos llevaron a mis hermanos y a mí a ver la película Trapecio, Ya. con Burt Lancaster, ya, y otros actores famosos de esa época. Ajá. Y no nos dejaron entrar por un asunto de la edad. Ah. Ya, porque habían algunas escenas donde los trapecistas parece que se besaban o algo así. Ok. ¿Ya?
Entonces siempre me quedé metido yo con esta cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre vivía, o sea, nunca entendimos por qué no nos dejaron ¿Por qué entrar. no podían entrar? Claro, hasta muchos años después, pues, donde volví a ver la película, porque seguí por algunos años en la trayectoria de ese actor, tanto en su vida cinematográfica como en su vida civil, porque él fue un gran luchador de las libertades civiles, el Burt Lancaster. Perfecto. Y bueno, tuvo películas importantes, pues, con Vittorio De Sica, qué sé yo. Y el cine ya estaba ahí, ya instalado, ya como con la misma importancia, en el mismo nivel, la misma relevancia que era leer novelas o leer poemas o leer ensayos. Ok. Y Clemente, me surge esto de preguntarte de la soledad de los niños. Cuando recuerdo mi experiencia, también la experiencia como padre, ¿verdad? Tuvimos 4 hijas con mi esposa. Ya. Estoy separado ya hace hartos años, Ajá. pero estuve casado muchos años, por lo tanto no considero que sea un fracaso mi matrimonio. Ok. Sencillamente pasamos a otra etapa y somos amigos igual los 6. Los 6. ¿De qué estamos hablando? De la soledad de los niños. Todo esto yo estudiando, ¿verdad? Observando a mis hijas, muchas veces sentí que no las cuidábamos debidamente, digamos, o tal vez como que confiábamos excesivamente en que sencillamente no les iba a pasar nunca nada porque no nos podía pasar a nosotros. Por fortuna nunca pasó nada. Ajá. Pero eso me hizo pensar, el tener hijas, siendo ellas pequeñas, me hizo pensar en mi propia infancia. Ok. Y entonces sí que rememoré muchas escenas, muchas situaciones donde estuve a punto de sufrir accidentes muy graves, ¿ya? Y mis padres nunca tuvieron ni idea. ¿Ya? Entonces eso me hacía pensar que probablemente mis hijas también en muchas situaciones habrán estado al borde, ¿verdad?, de tener dificultades o accidentes, y uno no se entera. No se entera. Pero hay otra soledad que es la que más me importaba a mí, que era la soledad al no poder comprender cosas que uno ve, que observa, ¿verdad?, sobre todo de los adultos, y no tienes explicación para ellas. ¿Ya? Y eso es lo que traté de recuperar en Isla del Rey, hacer una memoria de todas esas situaciones, ¿verdad?, y sobre todo en relación con los animales. ¿Ya? Esta experiencia de vivir en un ambiente como pueblerino, provinciano, de campo, mezclado con la ciudad, nos hacía a nosotros observar, ¿verdad?, cómo nacían los animales, las aves, los porcinos, los vacunos, pero después veíamos también cómo los sacrificaban, para comérselos. Para comérselos, sí. Entonces, por ejemplo, mi madre, que era una persona sabia, amorosa, tierna, ella había heredado la manera campesina de matar las gallinas, porque era tirándoles el cogote hasta que suena crack. Entonces, ese tipo de cosas para mí eran, como niño, me resultaban muy fuertes. O de repente, ¿verdad?, haber conocido personalmente al chancho que después uno le veía la pura cabeza en la mesa, y ver cómo los adultos trinchaban la cabeza y se la iban comiendo, te fijas, de una manera que a mí me parecía que era bastante salvaje. Sí. Entonces, con todo ese imaginario, después he escrito una especie de, así como lo hizo Orwell, como una especie de rebelión organizada de los animales en contra de los humanos por haberles tratado tan miserablemente. Tan miserablemente, sí. Sí. Tremendo. O sea, lo que quiero decir es que esa soledad se da también en un marco, ¿verdad?, de noticias de violencia que a veces los adultos parecían no percatarse. Y eso mismo me pasó a mí como padre. ¿Ya? Por eso hacía esa reflexión. Probablemente mis hijas tampoco pudieron explicarse o asistieron a acontecimientos de violentos. Y nosotros nos tuvimos ahí para darle una explicación tranquilizadora. Sin duda, sin duda. Además, como muy difícil de simbolizar en esa época, chiquititos, ¿no? Como bueno, los niños. A esa edad, todo lo que ocurre para uno, así ha sido siempre el mundo, ¿no? Exactamente. Entonces no hay distinción entre lo rutinario y lo extraordinario. Perfecto. Sí. Y la historia. Te transformaste en maestro de historia.
Sí, bueno, originalmente habría gustado ser periodista. Ya, Yo creo que porque me gustaba escribir y me gustaba la comunicación. ajá, Mi hogar familiar mi padre era mecánico de automóviles y mi madre había sido enfermera en la clínica alemana, ok. donde se conocieron ellos Ah, ya. y donde yo nací. Entonces, aparte de haber muchas revistas, diarios, ¿verdad? Y información en la casa, mi padre llevaba a muchos de sus clientes a la casa siempre, a veces al desayuno, a veces al almuerzo, a veces a las 11, a veces a la noche. Entonces siempre había gente circulando, y gente de distinta formación, ya Ujú. a veces gente viajera que vivían en otras ciudades o en otros países. Entonces esa mesa familiar era también un espacio de comunicación y de información y de conocimiento de la gestualidad humana, ya, de Ah, las distintas voces, los distintos lenguajes, las distintas maneras de comportarse y sobre todo los distintos imaginarios, los distintos tipos de opiniones, ok. a veces divergentes frente a una misma situación. Perfecto. Entonces creo que ese fue también una formación en el espíritu democrático. Ok. Un primer momento, una primera instancia para aprender a entender que el mundo es diverso y que si no hay diversidad no hay belleza. Ok. Bien. Por eso después me costó menos, a pesar de que me anduve yendo al chancho en algún momento un poquitito. Ya. Pero nunca me, Es como probando las polaridades. sí, nunca me fue muy difícil la aceptación de lo diverso. Ya. El aceptar puntos de vista distintos Ajá. con tranquilidad y con naturalidad. Aceptarlo como parte, ¿verdad?, de la riqueza de la vida en lugar, ¿verdad?, de molestarse o enojarse porque otro piensa tan distinto de uno. Perfecto. Clemente, y en ese sentido, a propósito de la diversidad y a propósito de las diferencias, la vivencia del terremoto. Bueno, hablamos adelante, ¿verdad?, de que los niños se sentían solos, ¿verdad?, abandonados a Sí, veces, sí. encarando situaciones de violencia. Podrás imaginarte lo que significó vivir para un niño de 7 años, como yo tenía yo, un terremoto de esa magnitud, Tremendo. que según después se ha dicho, ¿verdad?, a pesar de que han habido terremotos muy grandes acá, este es uno de los más grandes que ha habido, ¿verdad?, Los más grandes. en los últimos siglos. Sí. Pero como delante lo decíamos, cuando uno es niño, lo extraordinario no es diferente de lo habitual. Ajá. Entonces uno vive eso como con naturalidad, po. Y era, Sí. era natural verse caerse los postes, ver las casas flotando en el río, los animales en el río, ¿verdad? Ay. Los árboles chicoteando contra el suelo, Ajá. y las calles abiertas, ¿verdad? Mm. Las vaquillas cayéndose dentro de las grietas en el Mm. campo, los barcos dándose vuelta. Ujú. Obviamente, ¿verdad? Creyendo que así era el mundo siempre, son recuerdos que no se pueden olvidar. Que no se pueden ¿Ya? olvidar. Y forman parte después de tu normalidad. Pasa mucho tiempo hasta que tú sepas que viviste una situación extraordinaria. Ujú. Sí. Y al ver, ¿verdad?, también los modos de reacción de la gente, el sufrimiento de la gente, las Mm. precariedades, Mm. uno se va haciendo una idea del mundo, ¿te fijas? Ujú. Yo creo que mucho más realista. Mm. Y también agradeciendo, ¿verdad?, cuando la tierra no se mueve tanto. ¿Cierto? ¿Ya? Y cuando la gente no está angustiada y no está sufriendo. Sí. Entonces uno aprende a ver las dos cosas la vida y comienza a entender de que en realidad siempre hay que ser un agradecido de los periodos de estabilidad Ok. en todo orden de cosas, Ajá. sabiendo que como es el universo, ¿verdad?, tiene periodos también de ruptura, de crisis, donde el universo, el mundo, ¿verdad?, aprovecha de reajustarse para seguir su marcha. Exactamente. Y al parecer, ¿verdad?, nuestras vidas siguen un curso como más o menos paralelo, muy similar al que tiene el resto de la naturaleza. Ajá. Sí. ¿Y tus periodos de crisis? Yo creo que el periodo de crisis más importante fue el del golpe de Estado. Ya. Por mi experiencia de prisionero político Ok. y mi experiencia de tortura, que yo creo que es una de las situaciones dramáticas capitales que puede vivir una persona. Ajá. Pero yo pienso que he salido bien parado de esa experiencia y Mm. creo que la causa de ello, primero, es que tuve amor en mi familia, Mhm. apoyo Red. y,
pero fundamentalmente porque escribía. Porque la escritura me permitió sistematizar mi angustia, mi dolor, mi frustración, de una manera gradual, permanente. De modo que fui sacando esos fantasmas en la medida que más escribía. Okay. Sé que la literatura no tiene por qué tener fines psicoterapéuticos, pero en mi caso, para mí es una de las explicaciones de por qué yo pude instalar, ¿verdad?, esa experiencia jodida en mi memoria, sin que me alterase en demasía mis conductas posteriores. Perfecto. ¿Cómo te acompaña hoy, Clemente, esa vivencia? Bueno, por mucho tiempo no quise yo comunicarla. Ya, el silencio. Claro, esperando tal vez, ¿verdad?, que adquirieran un reposo, qué sé yo, y haber hecho mi meditación sobre eso. Porque no se trata solamente, ¿verdad?, de resentirse o entrar en una actitud de odiosidad para quienes tuvieron el trabajo de ejecutar eso. Por cierto. Porque fue un trabajo para algunas personas. Sin duda. Hasta poder equilibrar eso. Y bueno, y lo entiendo como esto, como lo que hablábamos antes, como lo que él mismo le pasa a la Tierra, con los terremotos, con los temblores, con los huracanes, que fue, desde el punto de vista de la vida social, un huracán, o sea, un terremoto. Un terremoto. Y como la gente lo hace en las situaciones de verdad de crisis naturales, después uno tiene que reajustarse de algún modo. Para eso es la inteligencia, digamos. Sin duda. Y entonces, con la ayuda de la gente que me quería, con la ayuda, ¿verdad?, de mi lectura, y con una actitud propositiva que heredé yo creo que de mi madre. ¿Ya? Pude atravesar ese periodo de crisis y lograr sistematizarlo, y hoy día un libro que va a salir ahora en unos días más, narra todo lo que estamos conversando. Se llama Rhythm and Blues. Quise ponerlo, ¿verdad?, en esta línea del blues, porque tiene un tono bello pero melancólico. Porque el contenido es duro, pero este tratamiento, digamos, desde lo poético, desde la palabra ya reflexionada, hace que esas experiencias, que yo sé que son experiencias colectivas, y que muchos de mis pocos pero leales lectores, ¿verdad?, lo van a comprender bien y lo van a valorar. Sé que recojo ahí experiencias y sentimientos, ¿verdad?, que vivió mucha gente en Chile, hombres y mujeres. Y entonces yo quise hacer mi aporte con un libro que también hablase de ese momento. Perfecto, perfecto, Clemente. Estamos en un momento de pausa, así que vamos a ir a esta pausa y vamos a volver en unos momentos más, ¿vale? Bueno, acá estamos de vuelta con Clemente Riedemann. Clemente, siguiendo como en la hebra que estamos revisando de tu historia, tu relación con esto de Carramahuén, esto de la investigación, de lo originario. Bueno, nosotros pasábamos la infancia en las casas de nuestros tíos. En Coñaripe. En Coñaripe. Ya. Eso es comuna de Panguipulli ahora, ¿no? Y metidos en el campo ahí, los vecinos de mi tío eran todos mapuches, todas familias, comunidades mapuches. Okay. Entonces, como los niños, ¿verdad?, tienen un sentido de la fraternidad muy natural. Así es. Jugábamos todos, ¿verdad?, mapuches, hijos de alemanes, españoles, chilenos, qué sé yo. Sin jamás, ¿verdad?, hacer ningún tipo de estigmatización, no sabíamos de eso. Encontrábamos que algunos de nuestros amigos vivían en unas casas raras, ¿verdad?, con techo de paja o con suelo de tierra, que sí, tenían un fogón, pero era eso, ¿no? Era distinta la casa. Los niños tienen una increíble sensibilidad sensitiva de los sentidos, quiero decir, para identificar los lugares a los que van. Yo todavía recuerdo, y mi hija me decía lo mismo, identificaba las casas de su amiga porque todas tenían un olor característico. Perfecto. ¿Ya? Entonces acá era lo mismo, eran unas casas raras, pero nunca en ese momento se nos habría ocurrido, ¿verdad?, que eran personas
que tenían otro rango de calificación dentro de la sociedad. Eso yo me di cuenta cuando empecé a ir al colegio. Ah, Ahí me empecé a dar cuenta que los mapuches no existían. ¿Ya? ya. Y después más adelante estudiando me di cuenta que no existían tampoco ni siquiera, pero de manera considerable para los historiadores o los encargados de escribir la historia de Chile, Ok. que son de todas maneras historiadores que ven Chile desde el centro. Pero para mí y para toda la gente del sur, para nosotros los mapuches no eran parte de un discurso que se dice para el 18 de septiembre. Habíamos jugado con ellos. Era parte de la Ya, cotidianeidad. así claro, como- claro. Ujú. O nos vinculábamos desde el punto de vista productivo, te fijas. Genial. ¿Ya? Y entonces no estaban. No estaban. No estaban como, como portadores de lo que ha sido la cultura del sur. Ok. Y esa fue una gran motivación para mí entonces estudiar ese tema Ya. y escribir un libro que delatase, ¿verdad?, esta obliteración del proceso de colonización, Ajá. el estigma, ¿verdad?, con que el Estado chileno ha tratado siempre a estas comunidades, ¿ya? Y un relevamiento de lo que son sus valores. Porque hasta ese Perfecto. momento, a diferencia de lo que ocurre hoy día, el mundo mapuche estaba totalmente apagado desde el punto de vista de la comunicación cultural. Invisibilizado. ¿no? Cuando publiqué Carmagüen en el año 1984, no habían todavía mapuches publicados. Ya. Y hoy día no solo hay poetas, ¿verdad?, ensayistas, mapuches, sino que los hay y muy buenos, digamos. Ya hay el Icura, por ejemplo, ya Jaime Buenún, ya Huirimilla, son Pailahueque, son gente muy notable y hablan ahora por sí mismos. Por sí mismo. Incluso tienen sus propios antropólogos, ¿te fijas? Ah, genial. Ya no son objeto de estudio, sino que más bien ellos nos están estudiando a nosotros ahora. Pero ha habido un vuelco, ha habido sí, ha habido un mejoramiento, sí. digamos, en términos de la comunicación y de lo que la sociedad chilena en su conjunto puede valorar de esa cultura ancestral. Lo que no ha cambiado ha sido la actitud del Estado, ¿te fijas? Okay. Que sigue con una actitud de estigmatización, de amenaza, ¿ya? Y de maltrato, de minusvaloración de lo que son los derechos culturales, ¿verdad?, y humanitarios de esa comunidad que para nosotros en el sur son importantes. Tal vez acá se nota menos, a pesar de que hoy día hay más mapuche y descendientes mapuche viviendo en los grandes centros urbanos. Pero para nosotros era una parte de la riqueza de nuestra cultura y yo sentí entonces que me di el compromiso, ¿verdad?, de escribir mi experiencia y mi punto de vista, el punto de vista de esa parte de mi país, para que el resto de los chilenos y chilenas pudiesen comprender mejor ya, la relación del Estado con ellos y el destino querido, ¿verdad?, que este libro ya tiene casi 40 años, el destino querido que el tema no pase de moda, por lo tanto ese libro siempre ha estado dando vigente, vueltas. Sí, absolutamente vigente. Sí. Te voy a decir el primer poema del libro Carmagüen. Ya. Calidad del suelo, del agua y del aire en Carmagüen. No era baldía aquella tierra. Bastaba con mirarla sostenidamente durante 3 o 4 lunas y reventaban en los tallos las metáforas. Apenas con poner un gramo de roja tierra en la palma de la mano acontecían cerezas. Hablar en mapudungún, murmurar apenas la lengua de la tierra, era hacer vibrar en el aire la canción de la tierra. Poesía hermética para el académico, poesía elemental para el habitante de la ruca, como respirar de cara al puelche o sacar peces del estero. Ay, precioso, sí. Sí. Eso va con mucho cariño para los auditores y auditoras. Gracias. De herencia y coherencia. Gracias. A propósito de los ancestros y nuestra relación con la tierra, ¿no? Y con el viento. Y con el cielo. Clemente, ¿y cómo ha sido para ti integrar eso con estas vivencias traumáticas y después de tu relación con este grupo maravilloso de músicos de Chuenquinilo? Nos encontramos en la Universidad Austral, que es la institución que
ha formado a la mayor parte de los escritores intelectuales, artistas, ¿verdad? Y investigadores, quienes han transformado el tema de la región, Sí. ¿ya? Centro-sur de Chile, en objeto de estudio. Y nos conocimos ahí con Nelson ¿Historia? Schwenke ¿Estudiabas primero. No, yo estudiaba antropología. Antropología. Sí. Y ahí me encontré con Nelson Schwenke, que estaba también estudiando antropología, estaba terminando él en realidad, había empezado antes en Temuco. Y él, me presentó a su amigo, a Marcelo Nilo, Ya. que era un estudiante de Santiago de Cerrillo que se había ido a estudiar educación musical allá. Ok. Ya. Y ellos estaban empezando a hacer canciones como más bien de corte de crítica social intrauniversitaria. Ok. Ya. El tema de los casinos, el tema de las pensiones, los temas de las becas. Y ya tenían, sí, algunas de sus canciones de las que hicieron famosas. Ya Nelson ya había escrito El viaje, por ejemplo. Ah, O Nos fuimos quedando en silencio. sí. Que eran canciones que describían muy bien ese momento de la dictadura. Ajá. Pero más adelante, cuando ya nos hicimos amigos, él, concretamente, íbamos de viaje a Purranque, al lago Yanquihue. Me pidió concretamente que escribiera letras para que él les pusiera música y pudiesen cantarse en público. Ya. Y como teníamos, a pesar de que él era un poco menor que yo, pero teníamos una gran coincidencia en el modo de valoración que estábamos haciendo del país en ese momento. Ajá. Y teníamos también una cierta simetría en los valores, ¿ya? De la humanidad. Ajá. Y estábamos de acuerdo, ¿verdad?, en muchos de ellos. Entonces, por eso fue como tan fluido poder hacer canciones, ¿ya? Okay. Y así hicimos muchas en muy poco tiempo, ¿ya? Y él, con el gran talento que tenía para la composición de melodías, de ese primer grupo, ¿verdad?, que se estrenaron en abril del año 81, Sí. todavía se escuchan en la radio, Sin duda. ¿ya? Todavía a mí el CDS, o el SCD, perdón, ¿Ya? todavía recibo pagos por letras de esas canciones que hicimos hace 30 años. Entonces, no es mucho, pero es constante, pero sobre todo es sorprendente. Sorprendente. Que un trabajo que tú hiciste hace 30 años todavía, ¿verdad?, se haga presente de un modo tan importante como es la materialidad de la vida. Tema. Y bueno, y por supuesto a veces escuchar a generaciones de jóvenes cantándola en sus encuentros, o escucharla en la radio, a veces es para mí es un privilegio. Pienso que es un privilegio. Y emocionante. Bueno, después ya no hay emoción ya porque forman parte como de tu prehistoria. Pero me parece a mí un privilegio, o sea, me alegra que a mí me haya pasado eso. ¿Ya? Me permite, ¿verdad?, sentirme orgulloso de haberme encontrado con esas personas. Sí. Y haber podido hacer algo con nuestros sueños, con nuestras angustias también, sí. Y poder compartirla con el resto de los chilenos y chilenas. Perfecto. Es como a propósito de las resonancias, las músicas siguen como escuchándose, ¿no? Eso es lo que te digo, que después de tanto tiempo, sí. Para las otras generaciones también les dijo, a lo mejor no se los dijo de la misma manera, pero también les fue diciendo cosas que todavía están... Bueno, una causa es que a lo mejor el país no ha cambiado tanto, entonces la realidad se mantiene más o menos igual. Sí. Hablo yo de que no ha cambiado en términos de lo que son las ciertas desigualdades. Sí. Y en ese sentido, la concepción, Clemente, de la justicia para ti. ¿Cómo que quieres que te diga? Si acaso la justicia es justa. No, es como en esto de cómo se conceptualiza, cómo va entretejida en tus textos, en tus reflexiones. Bueno, la justicia tiene que ver con los valores, ¿no es cierto? Cierto. Tiene que ver con la ética. Sin duda. Y con la equidad en el acceso, ¿verdad?, en el ejercicio de los derechos. Así es. Con la ausencia de estigmatización. Ajá. Con la ponderación. ¿Ya? Con el equilibrio. Y bueno, con la protección de lo bello, lo bueno y lo inteligente que tiene la condición humana.
O sea, tiene que ver con los derechos humanos, digamos. Sí. ¿Qué fue de tus padres? Mis padres murieron ya hace tiempo. Ambos nacieron en 1920. 1920. Mi padre murió un poquito después del golpe, el 74. Ya. Y mi madre hace poco, en el 2012, ya, con 92 años. Así que tuve que, con 19, 20 años, ¿verdad? Caminar con la cojera de no tener papá, que también es importante, sobre todo en ese momento. Sí. Pero como mi madre era tan extraordinaria, como que cubrió las dos cosas. Fue como mi padre y mi madre al mismo tiempo. Y nos supo a nosotros orientar, yo creo que de una manera magnífica, no solo en términos de lo que son los valores, el respeto, ¿verdad?, por las personas, por la naturaleza, sino también nos transfirió destrezas en el ámbito doméstico que, al menos, bueno, yo soy hombre, pero que me fueron muy útiles en los momentos en que estuve solo. ¿Ya? Aprender a atenderme solo, cocinarme solo, lavar mis cosas, hacer el aseo, la higiene, ¿verdad?, de mi espacio, como parte de mis deberes, de mis responsabilidades, y hacerlo con gusto. Genial. Yo recuerdo que ella se ponía a encerar, qué sé yo, y estaba silbando o canturreando, ¿verdad?, canciones que le había enseñado su madre. Y entonces yo después pensaba, ¿cómo esta mujer, verdad, que está haciendo cosas que para el común de las personas es tan desagradables? ¿Ya? Sí. Puede hacerlo, y más encima Contenta. como contenta. Contenta. Claro. Sí. Bueno, he tratado de heredar en alguna parte ese espíritu. ¿Ya? Y entonces esos traumas fueron menos dañinos. Como protectores. Sí, pues te contaban antes yo que pude superar eso porque había tenido amor alrededor. Eso es. ¿Ya? Y el coraje de esa mujer que tuvo que sobreponerse a la pérdida de su esposo, ¿te fijas? El dolor de tener a su hijo preso. En el libro que viene, en Rhythm and Blues, cuando a mí me tomaron prisionero, ella estaba tan angustiada que decidió escribir, digamos, lo que sentía en mi cuaderno de anotaciones. Por suerte yo logré conservarlo y lo recuperé, y en el libro viene una pequeña muestra gráfica con su letra, digamos, de lo que ella misma escribió en esos momentos, ¿ya? Para poder dar a entender que yo pienso que la manera en que ella reaccionó y sentía las cosas que sentí en ese momento, las sentían muchas mujeres chilenas, muchas madres de Chile. Entonces por eso decidí también compartir esa intimidad. Sí. Y hacer que mi madre, ¿verdad?, participe conmigo, ¿verdad?, de esa comunicación. Perfecto. Clemente, ¿y tus hermanos? Tengo una hermana muy linda, mayor, que fue madre muy joven, y por eso no pudo ser realidad su diario de vida, digamos. La crianza tan temprana ocupó casi totalmente sus capacidades, sus habilidades, y se dedicó después a otras cosas. Pero en las últimas décadas ha estado vinculada al tema de los libros, puesto que trabaja, ¿verdad?, y asocia en una librería. Entonces es algo que... ¿En Valdivia? En Puerto Montt. En Puerto Montt. Entonces nos vincula, digamos. Claro, sí, y además, la letra los vincula, ¿no? Y mi otro hermano, ¿verdad?, que heredó como la profesión de mi padre. A él le gustó la mecánica. Y fue camionero muchos años. Genial. Trabajando entre Arica y Santiago. Yo hice hartos viajes con él, ¿verdad? Y esos viajes también me ayudaron mucho a mí a conocer este país en la cosa minimalista, en el detalle, digamos. En el detalle, sí. Y entonces, él, como la mayoría de los carabineros, de los camioneros, es muy divertido, tiene muchas anécdotas, ¿verdad? Conoce gente en todas partes, conoce las picadas, tienen un lenguaje, ¿verdad? Tienen sus músicas. El mundo de los camioneros, ¿verdad? No todos son fascistas, ¿verdad?, como los de Temuco, ¿verdad? Hay de todo. Pero es
el trabajo ese es un trabajo entretenido. Ajá. ¿Ya? Tal vez porque a mí siempre me gustó la vida un poco nómade. Ya. ¿Ya? Ajá. Pienso, ¿verdad?, que hay que estarse moviendo siempre. Hay que estarse Para que a uno le pasen moviendo. cosas o para que uno pueda conocer mejor las cosas. Ajá. Entonces me divertía mucho con mi hermano mientras lo fue. Después obviamente ya se cansó, tuvo algunos accidentes, entonces dijo que era mejor volver a una vida un poco más relajada. Y vive ahora, por suerte, en el sur de Chile. Y tengo oportunidad de juntarme a veces porque él es una persona muy divertida que me alegra Es mucho la vida. divertido. Sí. Mm. Y en estos viajes entre el sur y el centro, ¿cómo se ve el país desde el sur, transitando al centro o al otro Como te contaba yo, extremo? que están los chilenos, ¿verdad?, que viven en el área metropolitana y se mueven muy poco de ahí, a lo más van a la costa, ¿verdad? Poquito, Mm. sí. A Valparaíso, San Antonio. Y están las regiones del norte y al sur, y con la forma condenada que tiene este país, ¿verdad?, tan alargada, con un solo centro, entonces eso marca un modo de vida centralizado. Y Ok. eso hace que las personas que vivimos en regiones, sobre todo en las regiones más apartadas, tengamos una visión de Chile muy distinta a la que se tiene en el centro. Ujú. Tenemos una visión de Chile que une campo y ciudad y que acepta esos dos puntos no como puntos fijos, ¿verdad?, sino como un movimiento. Ya. Entonces el Chile que tenemos, la gente que vive en regiones, es un Chile de movimiento y además un Chile más caro. Porque como te contaba, si queremos venir a ver jugar a Colo-Colo acá, ¿verdad?, o queremos venir a un recital, ¿verdad?, de rock o de jazz, o ver una buena película, nosotros nos cuesta la entrada al estadio, ¿verdad?, al cine o Sí. al concierto, pero además El el pasaje, viaje, el ¿verdad?, sea en bus, sea pasaje. en auto, sea adeo, sea en avión, ¿ya?, y el tiempo, que Y es lo el más caro de todo, tiempo, lo más ¿ya? caro, sí. Pero en ese tránsito conocemos esa parte de Chile, que Todo está, el tránsito, claro, de ida y de vuelta. de ida y de Entonces, vuelta. el Chile que uno tiene en provincia, en la cabeza, es un Chile obviamente más completo, que recoge mejor su diversidad, Ajá. ¿ya? Y cuando hablamos, por lo tanto, ¿verdad?, de los chilenos, hablamos desde un punto de vista distinto. Ajá. Y yo, en todo lo que he tratado de escribir, yo pienso que está incorporado ese punto de vista. Y ha sido una de las cosas por mantenerme un poco fiel a esa identidad, Ajá. es que he podido, en cierto modo, abrirme un pequeño espacio dentro de las comunicaciones literarias, ¿verdad?, de la sociedad chilena en este momento. Porque me mantuve fiel a ese ideario. Porque si yo me hubiese venido Perfecto. más tempranamente a Santiago y me habría visto inmerso en alguna de las corrientes de moda, habría seguramente terminado escribiendo igual que muchos, ¿verdad?, Desde el de las centro. personas que escriben ya Ajá. desde acá y que a su vez son víctimas del influjo de corrientes estéticas foráneas, ¿ya? O sea, son reproductores de la colonización. Ok. En cambio, nosotros en el sur desarrollamos un ideario propio apegado a lo que era que no estaba en el discurso oficial, y al perseverar en ese ideario, entonces nos distinguimos, te fijas, nos ayuda a distinguirnos. Exactamente. En ese sentido, era el estilo provinciano, no ha sido negativo. ¿No? Ajá. Sí. ¿Ahora vives acá en Santiago? Este era un sueño que tenía yo de joven. Una vez que hubiese cumplido con todos mis compromisos de persona social, es decir, estudiar, tener una profesión, casarse, tener hijos, ¿ya? Siempre Ya. pensaba que cuando mis hijas crecieran y ojalá, ¿verdad?, hubiesen logrado ser buenas personas, Ujú. y mucho mejor aún si hubiesen logrado ser profesionales, Ya. y que hubiesen tenido a su vez hijos, y todas esas cosas han pasado. Ok. Tengo 4 nietos ya, Buenísimo, ya, buenísimo. y estoy muy Felicitaciones. contento con ellos, Ujú. que me divierten mucho. Entonces, pienso que he tenido mucha suerte en eso, ¿ya?, Ya. de haber cumplido con esos compromisos y después de haber hecho la realidad de mi sueño de venirme acá como a- a fomentar la comunicación no solo de mi trabajo, sino también de muchos compañeros y compañeras que en el sur han dedicado su vida a escribir, a cantar, a pintar, a hacer música.
y no han podido comunicar debidamente su trabajo debido a las restricciones y carencias que tiene un sistema de comunicaciones que también está centralizado. Okay. ¿Ya? Recién ahora, ¿verdad? Y puede que se abran algunas pequeñas ventanas con el asunto de la elección de las autoridades políticas regionales. Sí, ¿ya? sí. Y se acaba de establecer, ¿verdad?, de que todos los intendentes tienen que ser, ¿verdad?, jefes de sucursales del gobierno, porque eso es lo que son. No tienen ninguna posibilidad de desarrollar una economía, una política, una cultura con acuerdo a los intereses de la región, ¿te fijas? Sino replicar un programa nacional. Ojalá cambiase, pero yo en realidad tengo pocas esperanzas de que eso vaya tan rápido. Ok. Sí. ¿Y desde cuándo que estás acá en Santiago? Desde este invierno. Yo casi justo de esa tremenda nevada que hubo. Ya. Y fue maravilloso, estaba aquí porque Sí, fue algo extraordinario. A pesar de que estuve una semana sin luz. Pero Tenía ganas de volverme porque ya, por mucho que llueva o truene, nunca se corta la luz. Nunca se corta la luz. Sí. Pero estoy muy contento acá porque he llegado sin la ambición de tener que construir nada, Ya. de validarme en nada, Ajá. sino sencillamente contar lo que he hecho antes. Perfecto. Ya. Y hasta ahora he estado muy contento porque, por ejemplo, la invitación tuya, Susana, de la radio. Yo soy un lector, ¿verdad?, del diario Radio Universidad de Chile. Y entonces que me hayan invitado de acá es justamente algo, ¿verdad?, que es un punto de vista, una evaluación de las realidades, los columnistas que tienen. Admiro yo a toda esa gente. Ajá. Y me ayudan a construir mi opinión sobre la contemporaneidad, y entonces estar aquí para mí realmente es un privilegio y te lo agradezco mucho. A ti. Gracias a ti, Clemente. Me importa la relación de ti contigo. Y en ese sentido, ¿cómo puedes conceptualizar el cuerpo, la corporalidad, la biología? Bueno, la he considerado mucho, incluso por considerarla tanto he tenido muchos problemas también. ¿Ya? Pero he tenido presente siempre eso, ¿verdad? No bloquear el disfrute de la corporalidad. ¿Ya? No restringirla ni reprimirla a la manera cristiana. ¿Ya? Sino tratando de que mi cuerpo y mi mente sean una sola cosa. De modo que en este aprendizaje que yo veo así, uno no es nada cuando es niño y de repente ya alguien te mete la religión, Ajá. que es un mecanismo para interpretar el mundo, ¿te fijas? Después están los valores familiares, después vienen los clubes, los amigos, las instituciones, los partidos, las fundaciones, una época de compromiso en el intelectual que está trabajando siempre con un cuestionamiento crítico y autocrítico de eso, ¿verdad? Es como pasar por un túnel. Entonces, en un momento que coincide más o menos que cuando mis hijas ya empiezan a irse de casa, yo empiezo como a salir eso, dejo atrás la religión, dejo atrás los valores familiares conservadores tradicionales, Ya. dejo atrás las instituciones, me salgo, ¿verdad?, de la militancia política. Ajá. Y llego como otra vez desnudo para vivir solamente, ¿verdad?, con mi vida de escritor. Ok. Y dedicarme, que era mi sueño, Era tu poder sueño. dedicarme solamente a eso, que en Chile, ¿verdad?, y en todos nuestros países latinoamericanos no se puede, porque uno tiene que trabajar en varias cosas para poder escribir y publicar. Pero ahora he llegado a cumplir ese sueño y estoy viviendo completamente por segunda vez, porque la primera vez era cuando era adolescente, Ya. disfrutando de mi vida de escritor, ¿ya?, que es una vida modesta, Sí. pero llena de serenidad, de paz interior, Plena. de investigación, por lo tanto de descubrimiento y de redescubrimiento de situaciones que uno creía haber ya consabidas y no, Ajá. porque la experimentación, la investigación, el conocimiento, el acto de la escritura misma obliga a la mente, ¿verdad?, a revisar lo que considera seguro. Exactamente. Y a tener coraje para explorar zonas oscuras de la psicología personal, ¿te fijas? Y en mi caso, como ya lo hemos conversado acá, un tema era el enfrentamiento con mi memoria, ya de niño, de adolescente, de preso político,
Sí. Pero también las cosas maravillosas, mi memoria de hijo, mi memoria de padre, Sí. y mi memoria de escritor en compañía de una generación de personas maravillosas, de literatura y de otras áreas, que yo sé que con cuyas conversaciones pude formarme también como persona, como intelectual. Y por eso que cuando hablo de mi trabajo, ¿verdad? Sé que muchos han colaborado para que yo pudiese ser la persona que hoy día soy. Okay. En el encuentro, en las reflexiones, en estas las conversaciones que tú dices, sí. Es como, y en esta vez el llegar a ese sitio es sin force. Así es. Ha sido una cosa progresiva, pero yo pienso que justamente yo creo que la experiencia de la tortura me volvió a mí en una persona más reflexiva. Perfecto. ¿Ya? O sea, todas las situaciones de dolor propia y ajena te obligan a cuestionarte si acaso la manera en que estás viendo la vida es la correcta, o sea, o la que más te conviene en términos humanos. Perfecto. Entonces yo pienso que a la larga esos dolores son también formadores de la personalidad, y le dan a la gente, a las personas, les dan capacidad de reflexionar, le dan conciencia, le dan serenidad. ¿Ya? Eso yo creo que finalmente es eso. Vivir conscientemente para mí es la dimensión máxima de lo humano. Sin duda. Y en ese sentido es como ir transitando a través de estos ciclos, ¿no? Conscientemente. Conscientemente. Sí. Clemente, estamos en un momento de cierre. 2 palabras sobre la vivencia del tiempo y del comienzo y fin de los tiempos al mismo tiempo. La temporalidad para mí ha sido un tema en toda mi escritura. Por eso yo creo que más que poeta o investigador, yo creo que soy un cronista. Ya. Alguien que coge determinados acontecimientos del humano y los pone no simplemente en un orden lineal en que han ocurrido, pero es una manera de marcar el tiempo, las cosas significativas del tiempo, tanto de mi país, de mi mundo, del planeta y también de mi vida personal. Entonces, y por eso la historia es tan cómodo como ámbito, digamos, de reflexión y de estudio y de investigación. Y lo que hago en el fondo es como una especie de suerte de microhistoria, utilizando la crónica como estilo de comunicación, porque es más coloquial, y porque me interesa contar esta percepción del tiempo a mis contemporáneos. Perfecto. Me quedo con los poemas que son inscriptos en un presente eterno. Gracias, Clemente. A ti, Susana, y muchas gracias también a los auditores y auditoras que han tenido la paciencia y la cordialidad de escucharnos. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.